¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos un día más a 8 Magazine. Tenemos muchas cosas que contarles, como siempre, y hoy vamos a comenzar hablando del Festival Benéfico de las Escuelas de Música Arezzo. Lo celebran mañana para conmemorar el Día Europeo de la Música, que tiene lugar cada 21 de junio. Luego les contamos las actividades a las que, por cierto, se pueden sumar. También celebraremos el 50+3 aniversario de Frater Segovia. Hablaremos de letras, como cada martes, y charlaremos con la escritora segoviana Elvira Sastre. Ella va a pregonar las ferias y fiestas de San Juan y San Pedro este viernes y antes ha querido estar aquí con nosotros en 8 Magazine. Vamos a charlar con ella en unos minutos. Conocemos también los detalles del nuevo libro del arqueólogo segoviano Néstor Márquez y muchas más cosas que tenemos por delante. Antes nos vamos a ir al portal de la Fundación Caja Rural, segoviaempleo.com. Vamos a conocer las últimas ofertas de trabajo publicadas en esta web. Estas son las últimas ofertas de empleo en Segovia y provincia de www.segoviaempleo.com, el portal gratuito de empleo de la Fundación Caja Rural. Hotel busca responsable de Revenue y Marketing con experiencia comprobada en ventas y marketing en el sector hotelero por 3 años. Se busca conductor repartidor de paquetería con experiencia. Peluquería Alfredo busca una persona con experiencia profesional en peluquería. Se busca gerocultor, persona con certificado de atención sociosanitaria o, en su defecto, auxiliar de enfermería. Cárnicas Pedro Gómez necesita peón ganadero. Se busca líder turno de producción en industria química. Suministros Odín busca oficial primera construcción para la realización de montajes de parques infantiles, mobiliario urbano y reformas en general. Desde Hola Food están buscando personal como técnico de calidad para su centro en Villacastín. Desde Manpower buscan carretilleros para importante empresa del sector de la alimentación para trabajar en sus instalaciones de Mudrián. Se necesita persona para trabajar en el departamento de recambios y apoyo a recepción de taller, asesor de servicio en concesionario oficial. Mudanzas Ortiz necesita montador de mobiliario con experiencia y operario con carnet de conducir tipo C. Y recuerda, tanto si buscas trabajo como si quieres publicar una oferta, entra en Segovia Empleo, el portal de Caja Rural. Bueno, pues ahora sí comenzamos, hablamos del próximo 21 de junio. Mañana se celebra el Día Europeo de la Música y desde Escuelas Arezzo lo celebran con un festival benéfico al que les vamos a invitar. Me acompaña, se lo cuenta Cecilia Gómez, ella es la directora de Escuelas de Música Arezzo. Cecilia, buenas noches. Buenas noches. Bienvenida. Muchas gracias. Nada, acabamos de dejar todo preparado para mañana. Y con muchas ganas de pasarlo muy bien. Como has dicho, mañana es el Día Europeo de la Música y esta vida sin música no tiene sentido. La música forma parte de todo, de nuestras celebraciones, tristezas, y necesitamos que la gente se dé cuenta que la música es importante. Así que vamos a celebrar el Día de la Música, de los músicos, con un gran festival. Y además benéfico, ahora vamos a hablar de ello. El Día Europeo de la Música, que se celebra cada 21 de junio, Cecilia, es un día bonito, como decías, ¿no? La música nos acompaña en muchos aspectos de nuestra vida, nos acompaña cuando estamos tristes, ¿no? Cuando estamos pues un poquito más alegres, efectivamente nos acompaña en nuestras celebraciones, y la música tiene algo terapéutico, yo creo que lo hemos hablado, ¿verdad?, en otras ocasiones, y por eso está muy presente en nuestras vidas, nos hace sentir mejor o bueno, nos hace sentir más tristes o nos hace extrañar. Nos hace ¿verdad? sentir, en definitiva nos hace sentir. Despertar nuestras emociones. Nos hace despertar hasta en el despertar en la ducha por la mañana, ¿por qué no? Levantarse cantando una canción o cuando alguien está trabajando en el campo. Hace tiempo Agapito Marazuela hizo su recopilatorio de canciones de campo en las cuales los trabajadores se dedicaban a la labranza con determinados cantos. La música forma parte de todo, de una película. ¿Qué sería de una película si bajamos el volumen? Sin la banda sonora. Sin esa banda sonora, sin esos momentos tan importantes o que nos hacen llorar porque la música en ese momento, o películas de misterio y de miedo que intentas bajar la música porque sabes que viene un susto. La música está a nuestro alrededor, mires donde mires, estamos rodeados. Bueno, y en homenaje, ¿no?, a este día celebráis este festival benéfico. De hecho, ahora veremos a qué van destinados también los beneficios. ¿Cómo ha surgido el festival benéfico? Cecilia, ¿habéis organizado actividades similares? ¿Es la primera vez que lo hacéis? En este formato es la primera. Casi siempre hemos ido al Teatro Juan Bravo, una parte un poco más clásica, alumnos más mayores. Nos hemos dado cuenta de que como celebración a lo mejor hace falta un poquito más de alegría y más fiesta, ¿no?
nosotros tenemos 11 escuelas y cada una hace su actuación individual. Entonces, ¿por qué no hacer una fiesta de verdad? Una fiesta en la que vamos a tener karaokes, vamos a tener pasapalabras musical, vamos a tener juegos de percusión corporal con nuestras manos. Va a venir Risto Mejide, nuestro Risto Mejide, para hacer, bueno, pues que los grupos de karaoke sean todavía más divertidos. También vamos a tener unos tatuadores de henna. Vamos, en definitiva, a estar entre 1 hora y media y 2 horas, que acabarán con un sorteo de regalos. Quien quiera, nos están llegando donaciones, de momento han llegado 3, pero también, si mañana por la mañana nos encontramos con gente que nos está escuchando ahora y dice, pues esto va para la rifa. Que quiera colaborar. Pues que se ponga en contacto, Escuelas de Música Arezzo, www.escuelademusicaarezzo.es, y a partir de ahí nos va a localizar seguro. Y bueno, pues podremos tener más regalos y acabar de una forma más divertida. Todo ello es el festival benéfico, las dos palabras, festival, diversión y benéfico, que con lo que estemos haciendo allí, encima podamos sentirnos bien. Podamos ayudar. ¿A qué va destinado en esta ocasión? Porque son 2 euros. Son 2 euros la entrada. Se encargará Cruz Roja, que van destinados a ellos, estarán en la taquilla. Y además, otra cosa que queríamos hacer era que quien quiera ir, además de pagar esos 2 euros, a lo mejor tiene en casa juegos, libros, y pensamos poner un rastrillo para que, pues, tú puedes ver un juego, anda, un Monopoly, tú ya no lo usas, a lo mejor lo puedes comprar a un precio increíble, reciclas y sigues aportando más a Cruz Roja. Cruz Roja tiene muchísimos proyectos, pero el que más nos ha gustado, quizás porque, bueno, pues yo siento que le han pasado algo a hermanos, a primos en Ucrania, ¿no? Nosotros tenemos en la escuela una profesora que es de origen ucraniano, ya llevaba tiempo con nosotros, y quizás por haber vivido un poquito esto más en primera persona con ella, pues creemos que allí hace falta mucha ayuda y que sabemos que Cruz Roja está haciendo una labor increíble. Pues para ese proyecto, entonces, para ese proyecto. Irá destinado todo lo que se recaude, esperemos que sea mucho. 2 euros nada más es la entrada, por supuesto, es un plan familiar. Sí. Para que se vaya en familia, para que vayan los abuelos, ¿verdad? Para que vayan los padres, para que vayamos con los sobrinos, con los hijos, da igual. Para que nos divertamos juntos. Además, yo creo que, ¿por qué no unirnos un poco? Porque vamos a hacer karaokes agrupados, no van a ser individuales. ¿Por qué no ese abuelo cantando Rafael junto con su hijo, su nieto, o aquellos un poco más jóvenes? Intentaremos ponerles El corazón partido, que es uno de los que hemos puesto. Incluso si hay un grupo de adolescentes que me ha dicho, búscame uno de Mora. Me lo estáis poniendo complicado, pero si vais a venir, intentaremos. Tenerlo. Oye, o abuelos cantando Rosalía, Cecilia, que hoy en día no se sabe. Toma nota. Te doy una idea. Tengo mañana por la mañana. Lo miro. Oye, pues entonces karaoke. Hemos dicho juegos de percusión, va a haber tatuajes también, va a haber una rifa con regalitos también para todos los que participen. Un rastrillo solidario, como le decimos, pues darle una segunda vida, ¿no?, a esos libros, a esos juegos que tenemos en casa y además con los que podemos contribuir para Cruz Roja. Bueno, pues toda esta fiesta, este festival benéfico de Arezzo que se celebra mañana. ¿A qué hora y dónde hay que estar, Cecilia? Hay que estar a las 6 en el CUM de San Cristóbal. San Cristóbal nos ha acogido de una forma increíble. Nosotros este año hemos abierto allí escuela y el ayuntamiento, cuando les hicimos la propuesta, ¿qué queréis? ¿Proyector? ¿Qué necesitáis? Equipo. Va a estar con personal ayudándonos a organizar todo esto, así que a las 6 en el CUM de San Cristóbal. ¿El Centro de Usos Múltiples? Centro de Usos Múltiples, en el edificio del ayuntamiento. Se aparca estupendamente bien. Y además es un pueblo súper solidario y joven que esperemos que vengan también, pero que pueden venir de otras localidades, que son muy abiertos y les vamos a recibir allí con los brazos abiertos. Pues están invitados, que se lo van a pasar fenomenal, la diversión está asegurada y además vamos a poder contribuir a esa buena causa, a ese proyecto, a esa ayuda que Cruz Roja está prestando en Ucrania, que todavía pues, lo necesitan y mucho, tristemente. Bueno, vamos a hablar de las escuelas de música Arezzo, Cecilia. Vamos a hablar de ellas. Nos hemos acercado en muchas ocasiones al trabajo que hacéis desde allí, a la formación que impartís. ¿Cómo ha terminado el curso? Imagino que estáis ya finalizando y preparando el siguiente. Sí, pues finalizó, por decirlo de alguna manera, ayer con el punto máximo, que fueron los exámenes Trinity College. Ayer tuvimos a nuestro examinador inglés,
que, bueno, pues que escucho a todos nuestros alumnos, las piezas obligadas, escalas, arpegios. La nota más baja ha sido un 65 y la más alta un 97. Madre mía. Nos han felicitado, especialmente estamos haciendo un trabajo muy bueno con un sector de niños de 6 años que ha sido increíble, los comentarios que han hecho muy positivos. Y a continuar con exámenes presenciales, dando una certificación que también nos gusta, porque el hecho de ser una escuela muchas veces deja el nivel un poquito, pues que no se sabe el trabajo que estás haciendo. Para nosotros es exponernos, o sea, que ayer llegara una examinadora y que estuviera juzgando lo que nosotros estamos trabajando es un reto también para nosotros como profesores. Que le diera nivel. Que le diera nivel, claro. Además es una certificación internacional. A lo mejor a nivel español, pues Trinity College es una universidad inglesa, pero los títulos que otorga pues no tienen mucha validez de momento. El futuro dice que sí, pero por lo menos moralmente nosotros tenemos el saber que estamos haciendo las cosas bien. Entonces el curso de cara al lectivo acaba de terminar, hemos hecho renovación de plazas de todos nuestros alumnos porque vamos a crecer, yo creo que tanto, que necesitamos empezar ya con la matriculación para poder abarcar a todo el que quiera venir. No hay inconveniente, tenemos 11 sedes, podemos acogerlos, podemos contratar más profesores, somos 8. Lo que la gente nos demande, nosotros estamos para eso. Así que bien. Y luego, pues mañana en el festival vamos a inaugurar de forma oficial y con público una canción. Es una canción que se llama Ben Arezzo, la ha compuesto Mon Monroy, que es el cantante del Canto del Bobo. Sí. Y bueno, él dice que es un hit y yo estoy segura, porque en cuanto la escuchas no te la puedes quitar de la cabeza. Mon, desde luego que cada villancico que hace, que los hace cada año, ¿verdad? Con el Crea los almendros, sí, me parece que es, ¿no? Sí, si no recuerdo mal. Son todo un hit, ¿eh? Además que se pegan, son muy pegadizas las canciones, o sea que seguramente que el éxito también está asegurado con esta canción. Yo creo que sí. Estreno internacional. Estreno internacional. Mañana día europeo por un lado y internacional por el otro. Así que bueno, vamos a intentar, esa canción es muy divertida, además es una bachata. Yo quería una bachata, me gustan mucho las bachatas. Bailo fatal, pero me gustan. Bueno, oye. Pero tienen su ritmo y además describe perfectamente todo lo que queremos en la escuela. Habla de, bueno, pues que lo difícil parece fácil con nosotros, que te regalan siempre una sonrisa, que es una forma de aprender muy divertida, es una forma de amar la música. Entonces nada, la bachata la estrenamos mañana. Tiene un pequeño baile que nos ha hecho una fantástica chica del Clara los Almendros llamada María, que se lo agradecemos un montón. Y vamos a intentar mañana bailarla con todos los que seamos. ¿Te vas a atrever, Cecilia? Yo ya me he atrevido. Otra cosa es que lo que salga... Mira, bueno, la intención será buena. Si somos muchos yo te lo mando y tú juzgas, dices, oye, ha ido bien. Lo divertido es que si lo hacemos todos... podemos pasar un buen rato. Seguro que sí. Por cierto que se puede ver en YouTube, ¿no? Se puede ver en YouTube. Ben Arezzo. Ben Arezzo. Bueno, pues mañana disfrutaremos y vais a disfrutar también, y ustedes si se quieren acercar a este festival benéfico, a esta fiesta en honor a la música que vais a celebrar desde las escuelas de música Arezzo, no se olviden, en San Cristóbal a partir de las 6 de la tarde. Y si se animan a bailar bachata, pues también, ¿verdad? Pues sí, bailemos bien o mal, no lo vamos a pasar bien. Eso es. Cecilia, muchísimas gracias. A vosotros. Un placer. Bueno, continuamos con más temas enseguida. 5 minutos y volvemos. Gracias, Cecilia. Pues ya estamos de vuelta, continuamos en esta ocasión hablando de Frater. La Fraternidad Cristiana de Personas con Discapacidad celebra su 50+3 aniversario. Más de medio siglo luchando por los derechos y también para mejorar las condiciones de vida de las personas con discapacidad, también aquí en Segovia. Me acompaña esta noche Basi Martín, ella es la presidenta de Frater Segovia. Basi, hola, bienvenida. buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. Bueno, un aniversario especial, 50+3. Más 3, sí, sí. Deberíais haberlo celebrado, ¿no?, con la pandemia. Sí, nos coincidió con la pandemia y ya estábamos pensando en preparar actividades, pero llegó la pandemia y nos dejó ahí en estampa. Pero sí, el año siguiente también estaba complicado, el año siguiente también un poco complicado, pero este año ya dijimos que no pasaba sin celebrarlo y se nos ocurrió la idea de celebrar 50+3. Hombre, muy bonito también, un aniversario precioso. Sí. Ya ha pasado el medio siglo. Sí, 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 sí. Oye, Basi, vemos aquí el cartel de las actividades que habéis hecho ya este mes de junio. Habéis hecho varias cositas, ¿no? Una exposición, una mesa redonda, o sea que
habéis intentado celebrarlo con diferentes eventos. Sí, la mesa redonda era un poco expresar lo que era Frater. Fue muy bonito. Hubo también dos cantautores que tocaron guitarra y cantaron, y una cosa que nos emocionó un poco, sobre todo a los que no estábamos enterados de lo que iba a pasar, es que nos felicitaron de todo el mundo, de muchas partes de España, también el equipo intercontinental de Guatemala, de Panamá, y también una niña rusa que en algún momento ha estado con nosotros unos años cuando pudo venir, que ahora no puede venir. Claro. Y fue emocionante, sí, Fue bonito, porque no lo esperábamos y fue algo muy emocionante. ¿Hicisteis una exposición también? Sí, hicimos la exposición desde el día 10 hasta el día 18. Una exposición de unos 30 metros con paneles por décadas. Y entre las décadas, bueno, aparte de un testimonio de don Antonio Valenzuela, nuestro obispo, Sí. Que le recordamos con cariño, pues también frases del padre François, que fue el fundador de la Frater. Pues frases como una, por ejemplo, quien a uno le regala la amistad es que le regala el sol, no veréis crecer el grano, pero a pesar de todo sembrar. Bueno, frases de estas, Qué bonito. ¿no? Qué bonito. Bueno, y clausurasteis hace nada, el pasado día 18, con una misa y una comida de fraternidad. Sí. La Eucaristía fue presidida por don César, el señor obispo, fue toda preparada por nosotros, también hubo guitarra, también un hijo de uno de Frater tocó el clarinete, y yo creo que fue muy sentida y lo disfrutamos mucho todos. Muy Sí. emotivo. Ya por fin, después de la espera. Sí, y luego después una comida de fraternidad en la que nos juntamos unas 60 personas, que también pensábamos en la huerta del seminario, pero como está el tiempo tan revuelto, pues hubo que hacerlo en el gimnasio, pero muy bien. Pero el tiempo, ¿verdad? No, Sí, no va a ser impedimento. estuvo Claro con que mucho espacio, todos muy bien colocados, muy bien. También lo disfrutamos mucho. Vas, imagino que en todas estas actividades recordasteis estos inicios de Frater Segovia y sobre todo la evolución, porque empezasteis en los años 70. Yo no sé si fuisteis de los primeros o un poco pioneros, ¿no?, en hablar de los derechos de las personas con discapacidad, en darles visibilidad, en contarle a la sociedad que oye, que son personas también que tienen pues tienen que tener las mismas oportunidades que los demás. Sí, en España solamente existía Auxilia, que se parecía un poco a Frater, pero tenían otro estilo y iban por las casas a dar clases a los niños que no podían ir al colegio y tal. Y lo otro que había era Frater, pero Frater que se extendió como pólvora por toda España, ¿no? Y aquí los principios en Segovia fueron muy sencillos. Un sacerdote claretiano fue por Valladolid, conoció a un grupito que ya pertenecían a Frater y le gustó la idea y lo trajo aquí. Se juntó con unas señoras, con una de ellas es, lo diré, bueno, una de ellas vive ahora, tiene 94 años o 92, y entonces pues empezaron a pensar en buscar a personas con discapacidad que pudieran empezar este movimiento aquí, en Segovia. Empezaron con Soledad Parrondo y Julián Pecharromán, que ya, claro, nos han dejado, pero poco a poco escribieron a los sacerdotes de los pueblos y tal, preguntando, de toda de la diócesis de Segovia, preguntando a ver si conocían a alguien, y poquito a poco se fueron poniendo en contacto con gente hasta que hicieron un grupo que ya en 2 años posteriores entraron de pleno derecho a formar parte de la Fraternidad Nacional y ya asistir a todas las cosas nacionales y tal. Y aquí tener reuniones mensuales y sobre todo las visitas que nosotros llamamos contactos personales, sí, a las personas que estaban en sus casas sin salir, sin saber qué hacer, y eso yo creo que fue un trabajo muy importante para lo que es ahora Fraternidad. Basi, si echamos la vista atrás, ¿cómo pensáis que ha cambiado la sociedad gracias
al trabajo de Frater, también de otras organizaciones que poco a poco, con vuestro ejemplo, ¿no?, y el de otras asociaciones, fueron surgiendo. ¿Se ha avanzado en la visibilidad de las personas con discapacidad, en el trato, en, por ejemplo, el acceso al empleo? Sí, un poquito. Un poquito nada más. Un poquito. Pues en 50 años. Bueno, a nivel de España, lo que ahora existe, COCENFE, la Confederación de Minusválidos Físicos de España, eso se formó con miembros de Frater. Eso surgió con miembros de Frater. Ahora recoge a todas las asociaciones de toda España. Y tiene mucha fuerza y de todas las patologías. Bueno, y yo creo que eso fue algo importante que hicieron miembros de Frater, porque, como decíamos antes, no existía nada, no había nada que diera visibilidad a estas personas ni luchara por los derechos. Poquito a poco hemos ido entrando en la sociedad, viendo las barreras que existen. Por ejemplo, yo aquí no tendría que estar sola, tendría que tener algún compañero y es imposible acceder aquí. Sí, que todavía tenemos barreras arquitectónicas. Tenemos muchas barreras arquitectónicas. Muchas nos invitan a muchos sitios y que no podéis ir. Al final vamos, porque nosotros todos los sitios que nos invitan aparecemos, y al final podemos entrar 2 o 3. En los de sillas de ruedas no pueden entrar nadie. Entonces sí que es verdad que se van rebajando aceras, se van haciendo cosas, pero Segovia tampoco es una ciudad accesible. Los bordillos es terrible, termina uno con el cuerpo... El adoquinado, me imagino que horroroso. Horroroso. El cuerpo termina, las sillas se estropean, pero el cuerpo termina machacado, hasta con agujetas. Es cierto, es así. Sí. Fíjate, Basi, que es verdad que hasta que no nos ponemos en la piel, no entendemos realmente el alcance, por ejemplo, de este tema que estamos hablando, de la accesibilidad. Hasta que no nos ponemos, imagínate que nos rompemos una pierna, ¿no?, y tenemos que ir en silla de ruedas, y entonces es cuando nos damos cuenta de que no puedo subir este bordillo o no puedo subir este escalón, que a lo mejor en el día a día, cuando puedo hacerlo, pasa desapercibido, pero es en ese momento cuando realmente nos damos cuenta de la cantidad de barreras arquitectónicas que hay, es verdad, para acceder a 1000 sitios, a comercios, a simplemente, pues a lo mejor para ir a comprar el pan, me encuentro con un escalón al que no puedo superar. Sí, yo, vamos, no culpo a nadie de que no se dé cuenta de esto, porque es cierto, cuando alguien puede andar, llega, hay un escalón, lo sube, y tú preguntas, ¿hay escalón allí? A esa persona dice, pues no lo sé. No lo sé. O sea, no es una cosa que sea consciente el que se nos pongan trabas. No, es realmente que la sociedad es así. Pero yo creo que desde unas instancias más altas tendrían que darse cuenta de que una ciudad accesible para todo el mundo no es para los discapacitados, es buena para todo el mundo. Mientras que si hacen una cosa nueva, se olvidan de que existen personas con discapacidad que no pueden acceder ahí. En la calle Real, tú paseas a la calle Real y hay muy pocos comercios en los que se pueda entrar. Van a comprar, sobre todo los de sillas eléctricas, porque antes con las sillas manuales un escaloncito con otra persona, pero siempre tenía que ser con alguien, no eran autónomos. Te podían subir. Ahora las sillas eléctricas ya es imposible, un bordillo, aunque no sea muy grande, es insalvable. Y tienes que comprarte ropa y tienen que sacártelo a la calle a ver esto, a ver lo otro. Y eso a mí me parece que es algo que no es... Todavía un reto. Todavía. Sí, es un reto. Más retos, Basi, como hemos dicho antes, el acceso a la formación, por ejemplo, el acceso al empleo para personas con discapacidad. Sí, ¿cómo es hoy? El acceso a la formación ahora mismo sí que es verdad que hay facilidad para que las personas accedan a cualquier carrera, lo que quieran hacer. El empleo está un poquito más complicado, pero también por las barreras, porque los sitios donde se puede trabajar, pues puede haber barreras y eso hace que ni siquiera puedan. Sí que es verdad que se ha avanzado mucho, que muchas personas con discapacidad han trabajado desde que empezamos ahora
se han casado, han tenido su familia, cosa que antes era impensable porque estaban encerrados en su casa, en una burbuja y muy arropados por su familia, porque también la misma familia decía, pero ¿dónde vas a ir? Que no puedes, tal, y se les daba todo hecho. En la Frater algo importante es que te decimos, por muy poquito que puedas hacer, haz lo que puedas, por muy poquito. Tú no dejes que te hagan lo que tú puedes hacer. Otra cosa es que tú pidas ayuda para lo que no puedes hacer, que también es importante aprender a pedir ayuda, porque hay esos dos extremos, ¿no? Y a mí me parece que en Frater eso ha sido un reto y que hemos ido consiguiendo, sobre todo los miembros que somos de Frater, hemos ido consiguiendo eso y nos sentimos orgullosos de todo lo que hemos conseguido. Y seguimos luchando por lo que queremos conseguir. ¿Qué es, Basi? Pues, ¿Qué queda pendiente? Queda pendiente que se nos vea como uno más dentro de la sociedad y en la Iglesia. No digo solamente en la sociedad, dentro de la sociedad y en la Iglesia. Que no somos el pobrecito, sino que somos una persona con unas capacidades ¿diferentes? Sí, diferentes. Y además siempre decimos que nuestras capacidades superan a nuestras limitaciones, porque hay cosas que los de fuera, si lo vieran, no se asombrarían de lo que puede conseguir una persona con muchas dificultades en silla de ruedas, que a veces solamente mueve una mano, pero es asombroso lo que pueden hacer. En la preparación del 50+3, que hemos hecho por décadas, en todos hemos hecho por los 5 paneles, más el último de los 3 años. Bueno, pues hemos participado personas, yo quizá la con más movilidad, y otra persona con más movilidad. El resto han sido en silla de ruedas. Todo lo del ordenador ha sido una persona en silla de ruedas. Los montajes, de todo esto. Luego ya pegar las fotos, esas cosas, pues personas que nos podemos mover mejor. Pero sí, es algo que no se lo cree nadie lo que puede conseguir. Hasta que no lo vemos. Sí. Basi, por último decirle a la gente que está en casa también, que nos ve, que has dicho una cosa muy importante, Basi, es aprender a pedir ayuda, ¿no? Saber que estáis ahí, que Frater continúa con su labor y que estáis para todas las personas que lo necesiten. ¿Dónde os pueden encontrar? Nos pueden encontrar en Santa Isabel número 2. Tiene acceso, está adaptado. Bueno, tenemos un local que también conseguimos con mucho esfuerzo, pero bueno, lo conseguimos con ayuda del ministerio y luego dinero que pusimos los fraternos. Y otra cosa importante que tenemos es una residencia. Bueno, lo llamamos el Hogar Padre François porque fue el fundador, lo llamamos el Hogar Padre François. Viven allí 8 discapacitados, atendidos constantemente por personas, vamos, contratadas, profesionales, contratados, normal. Y eso también fue un reto que nos pusimos porque unas monjas carmelitas de la Caridad lo comenzaron con 3 discapacitados, pero tenían trabajo. Ya sabe que a veces a las monjas o los sacerdotes los trasladan y tal, pues tuvieron problemas y tenían que cerrar. Y la asamblea de Frater dijeron, ¿y cómo vamos a dejar eso que ya está adaptado? Además habían hecho un montacargas que se podía bajar desde los pisos al local para salir a la calle. Y esto que ya está así, ¿cómo vamos a...? Y bueno, entonces yo era también presidenta de Segovia, no sé, me ha tocado varias veces, ¿no? Y entonces yo creo que me entraba el pánico de pensar en meterme en un berenjenal de esos, pero bueno, nos lanzamos, se lo compramos por lo mismo que nos ayudó Cáritas y lo compramos por lo mismo que ellas lo habían comprado. Y hoy sigue funcionando. Se rehabilitó, se hizo mucho más accesible, se quitaron pasillos y la verdad es que es un sitio, solamente hay para 8 personas y está cubierto todo, pero es un sitio que es su casa. Entran, salen cuando quieren, únicamente que si se van a quedar a comer fuera avisan, pero lo demás es como si fuera su casa. Vida, su vida allí. Tienen su vida. Basi, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, qué labor tan maravillosa hacéis por otros 50 años. Gracias a vosotros Gracias por venir. Por darnos visibilidad. Ha sido un placer, Basi. Muchísimas gracias. Nos vamos a publicidad, un anuncio solamente y continuamos contándoles más cosas.
Confía tu vehículo a Euromaster La Unión. Profesionales expertos en mecánica rápida para el perfecto mantenimiento del vehículo. Reparación, revisión y cambio de neumáticos de todos los tamaños. Cuidamos de tu moto, camión, tractor, coche para que puedas disfrutar de un viaje seguro. Euromaster La Unión, en el polígono de Valverde y en Soldado Español, Segovia. Seguimos. Autismo Segovia y Fundación Caja Rural han dado un paso muy importante en la mejora de la asistencia a personas con trastorno del espectro autista. Desde ahora las valoraciones se realizarán de una manera más detallada, con lo que las terapias se ajustarán aún más a cada caso, a cada persona. Y todo a través de un test reconocido internacionalmente. Se trata de la escala Leiter 3. Vamos a conocerla. En Segovia estamos de enhorabuena. La Asociación Autismo Segovia sigue avanzando en mejorar la asistencia a quienes acuden a ellos con sospechas o informes que hablan de trastorno del espectro del autismo. Nos detallan este último avance quienes se han implicado en conseguirlo. Hace unos meses, Sandra y Susana se pusieron en contacto con nosotros para trasladarnos una necesidad de la asociación, que era la adquisición de esta escala Leiter 3. Entonces, rápidamente les dijimos que ok, que adelante, que compraran la escala Leiter 3. Y mira, con esto hemos podido ayudar ya a 15 familias que estaban en lista de espera. Y pues para nosotros es un placer poder colaborar nuevamente con Autismo Segovia y poder ayudar a estas 15 familias, y esperemos que a partir de ahora a muchísimas más. Muchísimas gracias a la Fundación, porque os mandamos un SOS y enseguida nos contestasteis positivamente. Para nosotros, bueno, deciros que esto no solo va a ayudar a esas 15 familias, sino que va a ayudar a las 65 que tenemos ahora mismo ya con nosotros, porque este test se puede pasar a todos para ir valorando esa evolución de estas personas que tienen trastorno del espectro del autismo, y de esa manera ajustar las terapias ad hoc a cada uno de ellos. Poder participar en un proyecto social y que de primeras ya estemos ayudando a 15 familias a diagnosticar bien a esas personas, pues es un placer para la Fundación y es el camino que nos gusta seguir y que seguiremos. Escala Leiter 3. Vamos a conocer qué es exactamente. Con él lo que vamos a poder saber es una escala de inteligencia no verbal. ¿Y por qué no verbal? Porque dentro del trastorno del espectro del autismo podemos encontrar gente que no tenga ningún tipo de lenguaje o que tenga dificultades en el mismo. Entonces, la manera más sencilla, porque con otros test que son específicos para gente con lenguaje, ellos no van a poder sacar todo su potencial y nos va a salir erróneamente un grado que a lo mejor no tiene absolutamente nada que ver con la persona. Es bastante complicada. Yo aquí os he puesto un poco lo que es más visual, ¿vale? Si veis, lo que tiene que hacer la persona es poner lo que aquí hay, y esto, pues, llevado a... Os voy a decir una cosa como muy sencilla, ¿no? Esto nos podría indicar qué tipo de inteligencia, en qué límite se encuentra, ¿no? Pero es mucho más difícil que todo eso. Si veis, hay muchísimas cosas que no tienes puntos, esto ya son más complicados, es algo un poco que va más allá de lo más sencillo, que pueden ser los círculos. Estas ya son muchísimo más complejas. Como veis, aunque sea una escala no verbal, ¿no? Tiene una complejidad importante, y os llevaríais os sorprenderíais bastante de los resultados de personas que, como os digo, no tienen lenguaje, ¿no? Aquí puedes medir cosas mucho más precisas, con lo cual puedes ajustar mucho más cómo vas a trabajar con esa persona. Ahí está fundamentalmente la diferencia. Por eso digo que no solamente sirve para la valoración, sino sirve para el día a día de las personas que ya están en la asociación. Porque aquí digamos que es como ese plus que te da el ir mucho más al detalle y centrarte mucho más en lo que cada una de las personas necesita. Nosotros hacemos normalmente una terapia 1 a 1, son terapias ad hoc. No sirve lo mismo para una persona con autismo que para otra. Hay tantos tipos de autismo como personas con autismo hay. Con lo cual, imaginaros, esto es una herramienta que nos facilita muchísimo el ir, abordar el punto y tocar esa tecla que realmente necesitamos. Y antes de disponer de este sistema de valoración de precisión, nos preguntamos cómo se llegaba a un diagnóstico adecuado. Podríamos haber hecho toda esa valoración sin la escala, pero nosotros ya vamos a unos estándares de calidad que, como la propia asociación nos impedía el decir, bueno, yo no puedo seguir haciendo este tipo de valoraciones si no tengo
si no tengo esta escala que es tan sumamente necesaria. En Segovia no vas a encontrar un sitio más oficial que nosotros que lo haga, porque en lo público no hay. O sea, esta escala no existe, pero tampoco existe la DIR y el A2, que son específicos para valorar el trastorno del espectro del autismo, y eso lo vas a encontrar aquí en Segovia, únicamente en Autismo Segovia. Surge, tras escuchar a la presidenta de Autismo Segovia, una duda obligada. ¿Qué se encuentran quienes acuden a la sanidad pública en busca de ayuda ante unos síntomas compatibles con el trastorno del espectro del autismo? En el 90% de los casos vienen sin diagnóstico. Vienen con un papel en el que les dicen sospecha de o rasgos de trastorno del espectro del autismo. Y a partir de ahí nosotros empezamos a trabajar. Otros no traen absolutamente nada, sino es la mera observación de las familias, de los padres, del entorno, incluso en algunos casos del colegio, quienes les llevan a venir a la asociación a que hagamos esa valoración. Y cuando digo que no lo hay, es que no lo hay. Es que hemos tenido hace poco una reunión con la Gerencia de Servicios Sociales y en psiquiatría en Segovia no tienen nada de esto, con lo cual, bueno, pues tú puedes ir, te pueden decir que tienes sospechas de, pero una valoración diagnóstica como tal no te la pueden dar. Tras ese paso por pediatría o por psiquiatría, cuando llegan a la asociación se vuelve a empezar desde cero. Hay una primera entrevista inicial a los padres. Se habla desde el momento del embarazo en adelante, o sea que todos los datos entran a formar parte, y luego ya está pues todo el trabajo que se hace específicamente con el niño, con la niña o con el adulto que venga a valoración. Estamos trabajando mucho con pediatría desde toda Castilla y León. De hecho hay un programa específico para esto. Y algunos vienen por pediatría, otros directamente van a salud mental, tampoco van tantos, y otros, ya te digo, que un porcentaje muy alto es la propia observación de la familia o incluso del centro educativo. Que no se nos olvide, porque vamos mucho al tema infantil, a los niños, pues estamos haciendo diagnósticos de adultos, personas a lo mejor con 23, 24 años, incluso mayores, que se dan cuenta de que todo aquello que les ha pasado durante la vida y ese sentirse diferentes tiene un nombre, y ese nombre es trastorno del espectro del autismo, y vienen y te dicen, no, es que yo lo sospecho, aunque parezca muy raro, y sobre todo se está dando muchos casos en mujeres. Eso es una cosa que también queremos hacer mucho hincapié, porque antes se decía que la prevalencia era mucho mayor en hombres que en mujeres, y lo que nos estamos dando cuenta con el tiempo es que eso no es tan real. Vamos un poco más allá, ¿no? No se estaba diagnosticando bien a la mujer, por lo cual nos estamos encontrando mujeres con 40 años que son diagnosticadas. Gran trabajo el de Autismo Segovia, que dispone ya de este nuevo test de valoración reconocido internacionalmente, que ya están utilizando los profesionales de psicología y pedagogía que están al frente de las valoraciones. Pues estamos de vuelta y sí, vamos a hablar de letras. Lo hacemos como siempre con nuestro queridísimo colaborador José Domingo Pardillos, de la librería Entre Libros. Pepe, buenas noches. Muy buenas noches, Carlota. Que como siempre traes un trocito de la librería aquí al plato. Exactamente. ¿Esta noche sobre qué? Pues hombre, esta noche, teniendo las fiestas de San Juan y San Pedro a la vuelta de la esquina, pues no hay mejor momento que un poco retomar, volver a hablar libritos de Segovia, que siempre hay que tirar un poco para casa, que hemos hablado mucho de grandes escritores, de la Feria del Libro de Madrid, las grandes ventas de la Feria del Libro de Madrid. Pues oye, vamos a tirar un poco también para los grandes escritores y la buena literatura que tenemos aquí en Segovia. Venga, fenomenal. Pues ¿con qué empezamos? Empezamos con María Zambrano. Hombre. María Zambrano, que es una de las escritoras que, quitando aparte, o sea, la universidad, que se llama el Campus María Zambrano, sí, no está demasiado reconocida. O sea, yo creo que habría que darle un poco más importancia a su obra, a ella con las vivencias aquí, con su padre, con Blas Zambrano, lo que influyó aquí para aumentar el flujo de la cultura y de grandes pensadores, escritores. Y bueno, en este es el único libro publicado aquí en Segovia, Un lugar de la palabra, en la que recoge los 3 únicos textos que María Zambrano habló sobre Segovia. El primero de ellos es como una especie de guía filosófica
de Segovia desde su punto de vista. Claro, ella también a la hora de leerla es muy compleja, no es pura filosofía. Y es una especie de guía de Segovia capital. El segundo es un ensayo sobre San Juan de la Cruz, lleno de misticismo, una preciosidad. Y el tercero, el más bonito, que se titula así, Un lugar de la palabra Segovia, es un poco como un pequeño relato de cuando ella está viendo, se vaya de Segovia, abandona Segovia, se va para Madrid, y es como lo que se le queda en la mirada, en la retina, ¿no? Los recuerdos de Segovia. Lo que deja atrás. Son 3 textos muy bonitos, muy relacionados, y a la par están acompañados cada texto con fotografías de María Antón Lobo, pues eso, para acompañar un poco la imagen con el texto. Y bueno, pues la verdad es que una de las grandes escritoras que vivieron y que dieron importancia a la literatura segoviana. Qué interesante, además, acompañado de esas imágenes, Pepe, y te lo iba a decir, digo, por el formato, ¿no? del libro más apaisado, pues también tendría, ¿no? un componente fotográfico, en este caso, mira qué bonitas. Sí, además se iba relacionando esto, por ejemplo, es del monasterio del Parral, del interior, entonces, claro, aquí está hablando de San Juan de la Cruz, o sea, cada texto está relacionado con sus textos. Y la verdad es que es una mini joya, tanto desde el punto de vista de la literatura como de la fotografía de María Antón. Bueno, pues vamos a conocer y acercarnos un poquito más a la figura de María Zambrano a través de sus ensayos dedicados a Segovia. Eso es. ¿Con qué seguimos, Pepe? Con El secreto del acueducto. Una obra que escribió Ramón Gómez de la Serna justito hace 100 años. Vaya, nada más y nada menos. Nada Vamos, más y nada menos que 100 años. La verdad es que bueno, es actualizado, ¿no? El lenguaje sigue siendo el mismo. Segovia ha cambiado muchísimo. El prólogo aquí lo hace Jesús Pastor, que luego tengo otro libro de él, que es uno de los mayores expertos en la literatura segoviana. Y bueno, la verdad es que El secreto del acueducto es una especie de Don Quijote a lo segoviano. El protagonista se llama Don Pablo, y en lugar de Don Quijote leer libros de caballería y volverse loco, se obsesiona con el acueducto. Entonces vive, sueña, y prácticamente las 24 horas las dedica a hablar del acueducto, a pensar en el acueducto, a cuidar al acueducto, y a la vez es una imagen de cómo estaba Segovia, pues eso, en 1920, que ha cambiado totalmente. Estaba llegando la luz, o sea, refleja la pobreza que había en la ciudad en un texto realmente entrañable de Gómez de la Serna, que vino aquí a Segovia porque su padre trabajaba en una notaría, y luego ya se quedó afincado aquí en Segovia, pero también era de fuera, como Zambrano. Fíjate, Pepe, yo creo que van a ir todos en la misma línea, corrígeme tú si me equivoco. Personajes que eran de fuera de Segovia, que llegan aquí a esta ciudad, se enamoran completamente, en este caso incluso el protagonista, ¿no? del libro, aunque de ficción, pero se obsesiona, ¿no? con Segovia y con su acueducto. O sea que María Zambrano, de manera real, le pasa, ¿no? Al final es gente que llega de fuera a Segovia y no sé por qué, qué sé yo, ¿verdad? Totalmente. Pero se enamoran de la ciudad. Será las energías, las piedras, la historia, el aire, la cultura, el aire, la sierra que la tenemos aquí tan cerca, tanta, no sé, tiene como mucho misticismo, ¿no? Santa Teresa, San Juan, Antonio Machado, es que hay tantos escritores que son de fuera, pero según llegan aquí parece que les inspira totalmente. Pues El secreto del acueducto nos lo apuntamos también. Claro. Además, qué mejor momento para ahora en fiestas, que a lo mejor tenemos un poquito más de tiempo libre, ¿verdad? De tiempo para nosotros, de redescubrir o descubrir la ciudad a través de estos libros. Le presentamos hace poco, también quería un poco recordarle la subida a la torre de Jesús Fernández Santos, en el que en un relatito de 70 páginas Jesús nos relató la vida de la última familia de campaneros que vivían en la torre de la catedral, que ahora ya se puede ver, se puede visitar. Sí, la casa también. La casa, exactamente. Y claro, según lo estás leyendo, te lo refleja todo con pelos y señales, las curiosidades, no como por de la matanza, cómo subían a los animales arriba a la torre. Cuando se muere la última señora de allí, la mujer del campanero, cómo la bajan, cómo consiguen subir el ataúd, o sea, todo eso que claro, que parece ahora ficción, ocurrió realmente, ¿no? Hasta que estalla la guerra civil y ya utiliza la campana de la catedral ya un poco como punto de vigía y tal, pero hasta ese momento la familia de campaneros, y todo está contado desde los ojos de la hija del campanero.
una especie de primera persona en la que, claro, ella no sabe si es buena suerte o mala suerte vivir dentro de la catedral, porque por un lado tiene unas vistas maravillosas, es un sitio privilegiado que puede recorrer la catedral con su hermano cuando no hay nadie, cuando está cerrado, pero claro, una amiga le dice, ¿y tú te das cuenta que nunca te vas a poder echar novio? Y ella, ¿por qué? Y dice, porque en cuanto termina el maitín, terminan las misas, ya no puedes volver a salir de casa, no vas a poder ir a las verbenas, a las fiestas, Sí, que es una vida muy esclava. Claro, y ella empieza a ser consciente de lo que realmente es la responsabilidad de la hija del campanero. Un libro muy curioso. O sea, que ficción, pero mezclada con realidad, como era la vida, ¿no? Como era la vida. Además es que hay muchísimos detalles que los que suban y conozcan la torre lo van a ver reflejados, que vamos, es totalmente la realidad verídico. Pues qué bueno, muy también curioso. Subida a la torre, Pepe. La torre. Nos le apuntamos. Pues siguiente. Sí. Siguiente, Lecturas segovianas, de don Tomás de Baeza. Un libro que don Tomás de Baeza González nació en las Terras de Cuéllar, en 1810 por ahí, y bueno, fue deán aquí en la catedral. Estudió filología, estudió varias carreras y al final terminó de TEN. Y este libro, Lecturas segovianas, es curiosísimo porque lo escribió en 1847, un poco contando historias tipo manual de urbanidad, de estos en plan relatos píos para que los niños fueran buenos y tal, mezclándolo con la historia de Segovia. Don Tomás de Baeza fue la primera persona que reeditó o descubrió más bien la historia de Segovia de Diego de Colmenares. O sea, la primera historia de Segovia, que la escribió en la Edad Media de Colmenares, aquí un poco la reactualiza y hace el primer prólogo. Y entonces, claro, como era tan amante de Segovia, lo que quiere es que los niños sean buenos con ese toque religioso de antes, pero mezclándole con historias de Segovia. O sea, que aprendieran al mismo tiempo sobre un poquito de historia. O sea, uno de los relatos, por ejemplo, está el padre desesperado porque su hijo no hace más que subirse por los tejados, por los árboles, está dando muchísima guerra. Entonces, claro, el padre le cuenta la historia del niño príncipe que vivía en el Alcázar y se cayó, cuenta la leyenda, que se cayó desde la terraza, se precipitó y se mató. Entonces, claro, el niño se da cuenta, es verdad, hay que tener más cuidado. O sea, te va mezclando. O sea, que son relatos con moraleja. Relatos con moraleja mezclando con la historia de Segovia. Qué interesante. Muy curioso. Además, claro, qué buena manera de que los niños aprendan, ¿no? Historia, claro, y buenos modales. Y hay que leerlo con los ojos de antes, con los ojos de los niños de antes. O sea, no es un libro, o sea, es un libro escrito en 1847 para los niños de 1847. Es un poco Lazarillo, ¿no? Exactamente. Tiene muchísimo encanto, pues tipo Florido Pensil o las enciclopedias estas con las que estudiaban nuestros padres o nuestros abuelos, pues va un poco así en esa línea. Muy curioso, muy curioso, muy curioso. Tocando muchísimos temas, muchísimos lugares, muchos pueblos y todo con la historia de Segovia como hilo conductor. Pues lecturas segovianas también nos le apuntamos, Pepe, y terminamos resumiendo con toda la literatura o los grandes escritores que han escrito, que han vivido o que han soñado con Segovia. Apuntes para la literatura segoviana de Jesús Pastor. Segovia entre libros es un libro muy curioso y puede ser el libro más completo que se ha hecho sobre todos los escritores que han escrito. O sea, es sobre publicaciones. Es sobre publicaciones, habla, son pequeñas monografías por de Antonio Machado, la literatura en la guerra civil, la literatura en la edad moderna, la literatura, y nos va a dar muchísimos datos para conocer de una manera un poco más profunda no solo estos de los que hemos hablado, sino la gran cantidad de escritores y de buena literatura que se ha escrito aquí en nuestra ciudad, en Segovia. En Segovia y sobre Segovia, Pepe, se ha escrito mucho, además. Mucho, y más, que queda por escribir. Y más. Seguro. Bueno, y que nosotros lo veamos, ¿no? Como se suele decir. Eso sí, que nosotros lo veamos. Pepe, pues con este homenaje a Segovia, a su entorno, a sus escritores y a las personas que se inspiraron llegando a esta ciudad, pues hemos dedicado nuestra sección y así nos despedimos. Pues sí. Pepe, muchas gracias, felices fiestas y nos vemos la próxima semana. Gracias a ti igualmente. Como siempre, que nos traigas esta literatura maravillosa. Gracias, igualmente. Pepe. Nos vamos a publicidad, seguimos en 5 minutos nada más, no se vayan.
Pues estamos de vuelta y continuamos. La escritora segoviana Elvira Sastre va a pregonar las ferias y fiestas de San Juan y San Pedro de este año. Este mismo viernes estará de nuevo aquí en Segovia desde la Plaza de la Artillería para dar su pregón y dar inicio también a las ferias y fiestas. Antes ha querido estar con nosotros Elvira. Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros un poquito antes y, por supuesto, enhorabuena. Muchísimas gracias, la verdad que estoy muy ilusionada. Bueno, ¿qué supone, Elvira, cuando te dijeron que si querías ser pregonera de las ferias y fiestas de San Juan y San Pedro? ¿Qué supuso para ti? Bueno, pues es un honor, la verdad, y que me haya podido también coincidir por agenda, que la tengo bastante loca y sobre todo este año, y poder haber dicho que sí. La verdad que bueno, es cierto que viajo mucho y siempre llevo el nombre de Segovia por bandera. Hago mucha gala de él y que se me reconozca en mi tierra, pues es muy bonito. Es verdad. Fíjate que lo has dicho, que siempre llevas Segovia por bandera. Charlábamos, ¿verdad?, un poquito antes de empezar la entrevista y vienes aquí a Segovia muchísimo. Aquí tienes a tu familia y aquí tienes tu infancia también. No sé si parte de eso va a estar presente en el pregón del próximo viernes. Está en todo, porque es lo que soy. Yo soy una persona muy anclada a sus raíces. Además, con esta vida que llevo de tanta vorágine, es a lo que acudo cuando necesito un poco de calma y es donde existo. Entonces, por supuesto, mi raíz, mi ciudad, mi infancia, toda esa felicidad, mi familia, por supuesto, está en todo lo que hago y no voy a poder evitar también que esté en el pregón, claro. ¿Qué recuerdas, Elvira, de tu infancia segoviana? Creo que ya desde muy chiquitita el gusto, ¿no?, por la literatura y por la lectura te picó, y aquí en la biblioteca de Segovia devorabas, ¿no?, los libros. O sea que ya la literatura estaba muy presente en tu vida, Segovia estaba muy presente en tu vida. No sé si las fiestas también estaban muy presentes, ¿cómo las disfrutabas? También. ¿Cómo fue tu infancia? Pues fue maravillosa, la verdad, vuelvo mucho a ella. Yo creo que cada vez volvemos más según vamos cumpliendo años, y yo la recuerdo con muchísima calma, muchísima felicidad. Creo que el hecho de crecer en una ciudad que es más pequeña te permite pues transitar la infancia y la adolescencia de una manera un poco más pausada, que creo que es algo que se agradece, o que yo por lo menos agradezco. Además, al ser una ciudad tan sumamente culta y llena de literatura y de hitos y de figuras tan importantes, pues a mí me ha permitido estar en contacto con los libros, en este caso, de una manera muy natural. También, por supuesto, gracias al influjo de mis padres, pero es verdad que todo lo que he vivido allí, si lo recuerdo ahora, está ligado a muchísimas cosas culturales, como puede ser pues mi lugar favorito del mundo, que es la biblioteca de allí. Yo iba cuando era la biblioteca antigua, que estaba en la calle Real, y pasaba allí días increíbles y ratos maravillosos, y ahí yo creo que se empezó a crear un poco todo eso. También estuve en el conservatorio, no sé, son muchos recuerdos y muchas vivencias, la verdad, que por supuesto me han formado como persona y como escritora. Y en cuanto a las ferias y fiestas, Elvira, cuando estabas aquí en Segovia, ¿cómo las disfrutabas? No me cuentes lo que no me quieras contar. Vale, tampoco sé si me acordaría. No, bueno, las he disfrutado muchísimo. Para mí son las mejores fiestas que existen, pero vamos, con diferencia. Además, como coincidían siempre con el fin de las clases y de los exámenes, era como, no sé, o sea, la libertad absoluta. Me lo he pasado increíble por allí, y es algo además que también lo cuento mucho, ¿no?, a todos mis amigos de otros países, de otras ciudades, cuando les hablo de las fiestas de Castilla y León en general y de Segovia en particular, porque son cosas que no se replican en otro sitio, y es la típica cosa que uno siempre dice, que las de su ciudad son mejor, pero es que en este caso son las mejores de España, sin ninguna duda. Oye, cómo me gusta esa defensa que haces de nuestras fiestas, qué maravilla. ¿Qué es lo que más te gusta o donde más disfrutabas de las fiestas? No sé, pues en la paella de la Fuencisla, no sé, con la tajada de San Andrés, el día del pregón. ¿Cuál era tu momento favorito? Bueno, yo creo que ahí las fiestas permiten algo que es muy bonito, y es poder disfrutar de los conciertos de grupos grandes que a lo mejor durante el resto del año no van a Segovia, o van menos, o van a otro tipo de recintos. En esa época también te hablo, y en esa ocasión pues de repente que vinieran grupos grandes. Me acuerdo de un concierto de Estopa en el Acueducto que fue brutal, que yo era todavía pequeña
pequeña, mi hermana fue, me acuerdo, y fue increíble. Y he visto un montón de grupos también en la Plaza Mayor, que luego pues todo eso da el arranque, ¿no? Y entonces pues me acuerdo mucho de esos momentos que lo he pasado muy bien en la Plaza Mayor, donde te juntabas también con otros amigos, con gente de tu edad o de otras edades, de otros institutos, de otras facultades y demás, y ahí era como un punto de encuentro y de fiesta que era súper divertido. ¿Ahora las vives igual, Elvira, o se viven ya de otra manera? Decías antes, un poco ya cuando vamos cumpliendo años nos vamos también calmando. ¿Ahora cómo son para ti las fiestas de Segovia? Bueno, yo creo que las fiestas de las ciudades tienen algo que es que volvemos a ser como jóvenes, ¿no? Y ves a gente de edades muy distintas y muy diferentes, pero disfrutando como si tuvieran 15 años. Entonces yo creo que es una excusa perfecta para volver a cumplir los 15, los 16, disfrutar como entonces, no pensar en la resaca del día siguiente y darlo todo. Bueno, pues en eso yo creo que nos vamos a centrar estos días de fiestas, pero sobre todo con ese inicio estupendo que va a ser verte a ti encima del escenario con el pregón. Elvira, que yo no sé si lo has notado, pero estaba intentando a ver si te sacaba algo del pregón, pero ya sabes que somos muy impacientes y queremos saber un poquito de lo que vas a decir encima del escenario, por lo menos, no sé, cuál va a ser esa esencia. Bueno, yo creo que hay algo de lo que yo no puedo escapar ni quiero, y es de la emoción. Voy a intentar no ser demasiado melodramática como acostumbro, pero sí que voy a apelar un poco a las emociones y hacer un poco, reivindicar un poco también el derecho a disfrutar. Por lo menos durante un día, durante una semana, de no pensar en nada más y permitirnos eso también, que creo que estamos en un momento en el que estamos muy apretados todos, emocionalmente hablando, y eventos como este hace que el cuerpo se relaje, se suelte y nos lo tenemos que permitir. Así que bueno, pues haré un poco de énfasis en eso y también pues desde mi punto de vista personal, todo lo que significa Segovia para mí, todo lo que me ha influido en mi vida. Qué bonito, pues deseando verte y escucharte. Oye, decía Elvira Clara Martín, la anterior alcaldesa de Segovia hasta hace unos días, ¿no? Te destacaba como una defensora de la igualdad y también de los derechos y de la importancia de la mujer en la sociedad actual. No sé si vas a tocar algo de eso en el pregón, pero bueno, yo creo que es un tema pues que sigue de actualidad y que nos queda todavía un poquito, ¿no?, por andar. Sí, o un muchito, no sabría yo decirte. Sí, bueno, yo aprovecho además para darle las gracias a Clara, que fue propuesta de su ejecutiva proponerme como pregonera, y les estoy infinitamente agradecida a ella, a Alberto Espinal, a todo el equipo que ha sido maravilloso conmigo. Y por supuesto, creo que el mundo está ávido de referentes, de mujeres que trabajen en cosas que se nos han negado, que se nos ha cerrado la puerta. Es un trabajo muy cansado, pero que merece muchísimo la pena, y a mí no hay nada mejor que me puedan decir que soy un referente para alguien, ya sea para una chica que quiere escribir o para una mujer mayor que no ha leído nunca poesía y de repente quiere empezar a escribirla. Creo que nos necesitamos las unas a las otras y por supuesto yo he tenido una vida llena de referentes femeninos. Me acuerdo de mi abuela, de mi madre, de mi hermana, de mis tías. Son todas mujeres increíbles que van plantando su semilla para que personas como yo nos atrevamos a hacer las cosas, ¿no? Si no contara con ese ejemplo, yo no estaría aquí hoy. Así que, por supuesto, eso siempre es una reivindicación que va en todas mis palabras. Elvira, pues fíjate que has hablado de referentes. Yo creo que tú ya lo eres, sobre todo para muchos jóvenes que han descubierto a través de tus palabras la poesía, que a lo mejor no se habían acercado nunca, ¿no?, a este género, y que gracias a tus escrituras pues lo han podido disfrutar y seguimos haciéndolo. Elvira, antes de despedirte, ¿en qué más estás trabajando? Pues mira, acabo de terminar una novela con la que llevo 1 año y pico obsesionada y metidísima en ello. También acabo de sacar un libro con mis poesías completas. He venido ahora mismo de una gira también por Argentina y por Chile, y ya estamos preparando todo el curso que viene, pero justo casi que con este pregón voy a cerrar este año de vorágine absoluta de trabajo que ha sido para mí. Así que lo voy a dar todo en las fiestas, porque ya no tengo compromisos a corto plazo, pero bueno, estoy ahora mismo muy centrada en esta novela que acabo de terminar, que estoy ahora con las correcciones y demás, y deseando que salga publicada y que la gente la pueda leer. Eso es, y que podamos disfrutar de nuevo de tus obras, Elvira, pero bueno, un poquito más cerca te disfrutaremos, te escucharemos y compartiremos contigo un ratito de las fiestas este viernes aquí en el pregón. Deseando volver a encontrarnos contigo, Elvira, muchísimas gracias como siempre, gracias, y te esperamos en tu tierra, en Segovia. Ahí estaré, un besito. Gracias. Un beso.
Bueno, pues Elvira Sastre, como siempre maravillosa, estará con nosotros el viernes aquí en Segovia pregonando ese inicio de ferias y fiestas de San Juan y San Pedro. Un anuncio, nosotros seguimos enseguida. Segocer Porcelanosa. Azulejos, pavimentos, sanitarios, grifería, accesorios, mamparas y muebles de baño. No se equivoque, tenemos precios adaptados a cualquier presupuesto con la calidad que nos caracteriza. Pregunte sin compromiso, financiamos su proyecto. Le invitamos a visitar nuestra amplia exposición y a disfrutar ahora de nuestras promociones especiales en azulejos, pavimentos y muebles de baño en nuestra gran zona outlet. Le esperamos en San Rafael, El Espinar, carretera de Madrid-La Coruña, kilómetro 64. Y en Segovia, en José Zorrilla, 134. Segocer Porcelanosa. Hacemos sus sueños realidad. Nos vamos ahora con el arqueólogo segoviano Néstor Marqués. Publica su nuevo libro, Momentos de la Antigua Roma que cambiaron el mundo. Es el cuarto que publica ya desde que comenzó a estudiar esta república que se convirtió en imperio, para que los lectores conozcan más sobre cómo era la antigua Roma y sobre también todo lo que tenemos en común con esta ciudad, con el Imperio Romano. Vamos a charlar con Néstor Marqués. Hoy estamos con Néstor Marqués, un arqueólogo segoviano y especialista en el mundo romano. Ha hecho un nuevo libro, un cuarto libro, del que nos va a hablar hoy. Buenas tardes, Néstor. Pues muy buenas tardes. Efectivamente, este nuevo libro, Momentos de la Antigua Roma que cambiaron el mundo, trata de ahondar mucho más todavía en lo que sería esos momentos, los grandes y los no tan conocidos, que cambiaron el mundo en la antigua Roma, desde las batallas, las conquistas, el cambio entre la República y el Imperio Romano, pero también de la vida cotidiana, de todos esos elementos que esas personas que son anónimas porque la historia las ha olvidado, también tienen esa importancia y también pudieron cambiar el mundo precisamente en ese contexto social tan grande que duró tantos siglos que fue la antigua Roma. He podido leer que hay alguna similitud entre la sociedad actual y la sociedad romana. ¿Nos podría describir alguna de esas similitudes que encuentra? Pues efectivamente, a ver, yo siempre digo que nosotros no somos romanos, eso hay que tenerlo muy claro, porque tenemos una serie de comodidades y una serie de tecnologías y avances en nuestra sociedad que claramente van más allá de lo que es la antigua Roma. Pero lo que sí que es cierto es que tenemos pues también una serie de elementos que son heredados del mundo romano, y eso tenemos que tenerlo muy en cuenta y tenemos que saber conocerlo y sobre todo pues eso, descubrirlo, ¿no? Hay muchas cosas que no nos damos cuenta, pero que están ahí y que efectivamente vienen de la antigua Roma, como por ejemplo el calendario. Simplemente pensamos en los nombres de los meses, en los nombres de los días de la semana y nos damos cuenta de que son romanos. El lunes no es otra cosa que el día de la diosa Luna. O pues eso, todo el orden de los meses del año que ya vienen desde el año 45 a.C., cuando Julio César instauró el calendario juliano. Todo eso y muchísimo más viene de la antigua Roma y aunque no nos demos cuenta, tenemos poquito a poco que pensar y precisamente en el libro yo hablo de todos esos elementos que nos van a hacer recordar y darnos cuenta de que la antigua Roma está muy presente en nosotros. Para que no nos descubras todo lo que viene en el libro, aunque nuestros telespectadores pues, puedan disfrutar de pequeñas cosillas que nos puedas contar, ¿bajo qué cimientos tiene la sociedad actual respecto a cultura, respecto a tradiciones que puedan venir de la antigua Roma? Bueno, pues esto ya se lo planteaban en La vida de Brian, los Monty Python, cuando el Frente Popular de Judea empezó a decir, ¿no? ¿Y qué nos han dado los romanos? ¿Qué han hecho por nosotros los romanos? Pues el acueducto, las alcantarillas, la sanidad, un montón de elementos que efectivamente pues tenemos que agradecérselos, ¿no? Y sobre todo, pues mira, estando en Segovia, ¿cómo no vamos a pensar, por ejemplo, en ese sistema tan importante de conducciones de agua que venían desde los manantiales más
puros hasta las ciudades, precisamente para que la ciudad tuviera agua corriente. Esto era muy importante, ¿no? Y sobre todo que ese agua que llegaba se distribuía de tal manera que las fuentes públicas siempre tuvieran agua y todo el mundo tuviera acceso a ella, y a partir de ahí normalmente había una serie de canales que la distribuían ya a las termas, también para que la gente pudiera lavarse y limpiarse, y si quedaba todavía más caudal de agua, ya que las casas privadas incluso pudieran tener ese suministro de agua corriente, lo cual es algo que vemos como algo muy moderno, pero que ya existía en el mundo romano. Y por ejemplo, una ciudad como Segovia, que no tenía tanta relevancia como podía ser Mérida o Tarragona, ¿por qué tiene un acueducto que es el mejor conservado actualmente? ¿Por qué una ciudad que aparentemente no tenía tanta importancia tiene este monumento que servía para transportar el agua? Pues es verdad que Segovia en época romana es una ciudad bastante pequeñita, no debía pasar ni de 5.000 habitantes seguramente, y claro, cuando nosotros vemos el acueducto lo vemos como un gran monumento, una altura impresionante para la época también y para nosotros incluso, y efectivamente es el mejor conservado del mundo, pero hay que decir, y esto lo digo como segoviano, que el acueducto de Segovia es un acueducto de pueblo, vamos a decir, es un acueducto de provincia. ¿Por qué? Porque está construido con los materiales que teníamos aquí, con el granito especialmente. Si un romano de la capital viniera aquí a verlo, diría, ostras, podrían haberlo construido de ladrillo, de hormigón, como se hacían en la capital, en Roma. Pero aquí lo construimos de esa forma. Entonces tenemos que ver que el acueducto es una obra muy importante para la ciudad, pero que está un poco hecho a la medida de la ciudad. Está hecho con unos materiales pues menos, vamos a ver, menos ricos, vamos a decir, ¿no? Pero es cierto que sí que hay un elemento muy importante, y es que aun siendo una ciudad pequeña, se podía permitir ese lujo de poder pagar la construcción de un acueducto para que tuvieran agua los ciudadanos, agua corriente, ¿no? Incluso eso nos dice también pues que sí que tenían ese cierto orgullo y que tenían el dinero suficiente como para poder construir el canal. ¿Aquí en nuestra ciudad crees que hay algún vestigio romano que no se haya descubierto aún? Bueno, por suerte yo creo que sí, yo creo que todavía nos queda mucho por descubrir, y la prueba está en que cuando se hacen excavaciones en el casco antiguo siempre aparecen algunos restos y de vez en cuando nos llevamos una buena sorpresa, ¿no? Y en el Museo Provincial tenemos algunos ejemplos muy interesantes de piezas que han aparecido en las últimas décadas, como placas de bronce, columnas, mosaicos, que nos hablan de que efectivamente Segovia era una ciudad romana muy espectacular, en ese sentido muy parecida a todas las que había en la península ibérica, y estoy convencido de que en los próximos años, cuando sigamos poquito a poco investigando el subsuelo de nuestra ciudad, pues vamos a seguir encontrando más de ese pasado romano, que es al final el que nos une a todos como segovianos. En Roma hay una loba capitolina, y aquí en Segovia tenemos otro que es una réplica que nos dieron desde Roma. ¿Por qué nos dieron esta réplica a los segovianos? Pues fíjate, precisamente en la portada del libro tengo tanto a la loba capitolina como el acueducto, y no podían faltar, y es que en el año 74 se celebró el bimilenario del acueducto. Aunque hoy sabemos que no era correcto, que al acueducto todavía le quedan unos poquitos años para ser bimilenario, porque seguramente fue construido desde finales del siglo I y a principios del siglo II, pero en ese momento se pensaba que ya tenía 2000 años y Roma decidió regalarnos el acueducto. Y una curiosidad que no mucha gente sabe es que a cambio Segovia regaló a la ciudad de Roma un sillar del acueducto. Hay una gran piedra de granito del acueducto de Segovia en Roma. Yo la he podido ver, la tienen allí, está guardada y la tienen conservada como un recuerdo de Segovia. Bueno, hablando y volviendo un poco más al libro, ¿qué curiosidad nos puedes contar así? Porque también he leído que hay curiosidades sobre la vida cotidiana, entre otras muchas otras cosas. ¿Qué nos puedes descubrir sobre estas cosas que pueden ser más interesantes? Pues mira, yo creo que hay una curiosidad que a mí me parece fantástica, y es la de una historia de amor, una historia entre dos jóvenes que se amaban, pero que sus familias estaban enfrentadas la una con la otra. Y su amor era tan fuerte que ellos decidieron que tenían que huir y que tenían que vivir su vida juntos. Pero esta es una historia de amor trágica, y al final
no voy a contarla completa, ¿no?, para que se pueda leer en el libro, pero él se acaba suicidando y ella lo ve y se suicida también. Y seguro que mucha gente ahora está pensando en Romeo y Julieta, está pensando en Shakespeare, cuando en realidad Shakespeare esto no se lo inventó. Es una historia que ya venía de mucho tiempo atrás y que la tenemos por primera vez en las Metamorfosis de Ovidio, en esa obra que el poeta del siglo I a.C. nos plasmó. No se llamaban Romeo y Julieta, se llamaban Píramo y Tisbe y eran dos jóvenes babilonios. Pues hay que ver cómo en esa vida cotidiana de los romanos ya conocían esta historia, ya la leían y ya era uno de los bestsellers, ¿no?, del mundo antiguo con lo que disfrutaban los romanos. ¿Y tiene algo que ver con la historia que cuentan en Verona también, de amor, sobre esto? Claro, por supuesto que sí, ¿no? Porque al final la obra de Ovidio estuvo muy presente durante toda la antigüedad, durante la Edad Media, y hoy hay muchas otras obras basadas en esta misma historia de autores italianos que precisamente tanto la original romana como la de los autores italianos son las que leyó Shakespeare y por eso se pudo inspirar para crear la suya. ¿Cómo y cuándo comenzó a realizar este tipo de investigaciones sobre el mundo romano antiguo? Pues fíjate, hace ya más de 10 años, está a punto de hacer 11 años que empecé con el proyecto Antigua Roma al Día, que es el proyecto de divulgación que dirijo y que pretende traer la Antigua Roma a todas las personas que quieran acercarse a ella. De hecho, el proyecto intenta hacer divulgación en redes sociales, en un canal de YouTube y también a través de los libros, y esta pasión por la Antigua Roma, por supuesto, viene pues porque desde pequeñito yo he pasado todos los días por debajo del acueducto para ir al colegio, entonces cómo no se me va a meter dentro esa pasión por el mundo clásico. Y bueno, también ayudaste aquí, bueno, no ayudaste, hiciste la réplica de la Virgen del Acueducto, que la original está en un museo y la réplica está ahora mismo en el acueducto. ¿Cómo fue para hacerlo? Pues la verdad es que es uno de los proyectos más interesantes que he podido hacer con mi empresa 3D Stoa, que trabajamos en patrimonio y tecnología, y precisamente llevamos a cabo tanto la documentación 3D de la imagen de la Virgen y la de San Sebastián, que está en el Museo Provincial, e hicimos la réplica de la Virgen a través de impresión 3D, y por suerte ahora esa pieza que está en el acueducto está fabricada a partir de la réplica de impresión 3D, con lo cual es un orgullo para nosotros, y sobre todo es que además pudimos también documentar el acueducto entero en 3D, y eso es maravilloso y fantástico, poder contribuir a la historia de Segovia de esa manera, habiendo documentado lo que a partir de ese momento ya del año 2019-2020, pues es una fotografía 3D fija en el tiempo y que nos va a servir para conservar para siempre esa documentación tanto de la Virgen como del acueducto. Bueno, te vas a ir para Roma ahora mismo, entonces quería preguntarte cómo nos ven los romanos a Segovia con el acueducto que tenemos, la loa capitalina, y también para nuestros espectadores, para que sepan cómo nos ven desde Italia, desde la ciudad de Roma, que es a la que vas a ir en las próximas fechas. Sí. Pues tengo que decir que nos conocen bastante, porque este acueducto es el mejor conservado del mundo y eso no lo duda nadie. Y efectivamente lo conocen, saben lo que es y les apasiona. Yo creo que a los italianos les parece muy interesante la cultura romana porque la tienen por todas partes, y también les interesa mucho, especialmente les gusta mucho España, y por supuesto conozco a mucha gente allí en Italia y en Roma que o ha venido a Segovia o está deseando, y yo por supuesto siempre les animo a que vengan a nuestra ciudad y que descubran no solo el acueducto sino todo lo que tenemos que ofrecer. Pues ya saben todos ustedes, nuestros telespectadores, que pueden, a través de este libro, de la última publicación y de las otras 3 que ha hecho Néstor, pueden adquirir sus libros en librerías, en internet, a través de la web, y pueden seguir también a través de las redes sociales que él maneja, pues conocer curiosidades del día a día de los romanos, de sus vidas, de las similitudes con nuestra sociedad. Así que nada, muchísimas gracias por concedernos esta entrevista y esto que es interesantísimo para una ciudad como Segovia que tiene vestigios romanos. Muchísimas gracias a vosotros. Pues con esta entrevista al arqueólogo Néstor Marqués, gracias a nuestro compañero Víctor, nos despedimos. Volvemos como siempre mañana puntuales 9:30 de la noche con más contenidos, como siempre aquí en 8 Magazine. Gracias por acompañarnos. Feliz noche. Hasta mañana.